En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Te pedimos con humildad que nos concedas la gracia de disponer nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, para pedirte que ilumines nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Ayúdanos, Señor, a aspirar siempre a los bienes eternos, a los bienes del cielo, a tener siempre esa esperanza viva de que algún día podremos estar junto a ti, gozando de la plenitud eterna. Te pedimos de manera especial por nuestros seres queridos que se nos han adelantado, para que también a ellos, por nuestra oración, les concedas gozar de los goces del cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues quisiera yo antes de ir propiamente con la lección del infierno, ver si hubiese alguna duda. Hace 15 días vimos la cuestión del cielo, que es la primera opción, digamos así, cuando uno muere en el juicio particular del que hemos visto, pues es la primera opción que se presenta, la vida eterna, la vida con Dios. No sé si de aquí hubiese alguna pregunta, algún comentario, para que podamos dar pie a las respuestas y si no, para irnos a lo que hoy nos toca. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que nos corresponde a la cuestión del infierno, que es esta partecita, pues que hoy tenemos pues acá para tal cual ir así como visualizando, ¿no? En ese sentido, pedirle pues ahí al Señor que nos ayude precisamente pues a saber ubicar esta realidad del infierno. A veces esta cuestión del infierno pues parecería que es pues muy terrorífica, digámoslo así. A mucha gente no le gusta hablar del infierno, da miedo, pero a veces es más desconocimiento que otro tipo de realidades. Y es por eso prudente, ¿no? Que tengamos esa claridad para que entonces pues podamos verdaderamente pues ser conscientes de lo que tenemos ahí en nuestra fe. Entonces, bueno, los objetivos que tenemos ahí para nuestra sesión es el infierno. El primero es el objetivo doctrinal, de cuestión de doctrina. Entonces se trata de conocer qué es el infierno, cuáles son las características de los sufrimientos que ahí están padeciendo las almas y la duración del infierno, ¿no? Son como esos tres puntos. ¿Qué es? Los sufrimientos que se padecen y su duración. En la parte vivencial, bueno, comprendiendo qué es el infierno, pues damos cuenta primero de que existe, porque hoy parecería que bajo muchas opiniones, al menos prácticas, como que el infierno no existe, como que Dios es tan buena gente que nadie se va a condenar, lo cual no sería correcto. Entonces, saber que es una posibilidad cierta, real, y que esa realidad depende de nosotros, no depende de Dios. No puedo culpar a Dios por algo que yo he hecho precisamente cuando rechazo ese amor y cuando no cumplo esos mandamientos de amor que me piden, ¿no? Entonces, aquí la intención, vivencialmente hablando, es meditar la verdad del infierno, pidiéndole a Dios que nos ayude pues a nunca alejarnos del amor, del bien, en ese sentido, tener pues ahí esa oportunidad de gozar del cielo. Vamos entonces a ir metiéndonos a esta cuestión del infierno. Vamos a ver, de acuerdo ahí a la guía que van teniendo, las tesis primeras, ¿no? ¿Cuáles son como algunos de los pensamientos que se van dando y algunas de las realidades que tenemos que afirmar? Lo primero que nosotros presentamos es que las almas de aquellos que mueren, las almas de los que mueren en pecado mortal, pues entonces van al infierno. Y esta sería nuestra primera afirmación, ¿no? ¿En qué consiste morir en pecado mortal? Y es en el infierno donde entonces se sufren penas que duran toda la eternidad. Sería la siguiente afirmación, ¿sí? Que nosotros haríamos cuando decíamos cuánto dura el infierno. Y esta otra realidad, la magnitud del castigo, la magnitud de las penas, pues esto va a ser distinto. Va a depender de cada sujeto, de cada persona, de acuerdo a la gravedad de sus propios pecados. Entonces, esta es la primera tesis que nosotros tenemos. Cuando el alma muere en pecado mortal, vienen esas penas por toda la eternidad, no hay salida, no hay de que nada más un ratito y luego ya nos vamos.
Ya cuando uno llega al infierno, podemos decirlo así, todo está perdido en ese sentido, muy distinto al purgatorio, que en el purgatorio estamos esperando y tenemos la conciencia de que hay esa posibilidad real de que después del purgatorio lo único que queda de camino es el cielo. En el purgatorio, cuando uno sale, no hay posibilidad de ir al infierno, es directo al cielo. Eso no lo podemos descartar. Y esta realidad, ¿no? Como el castigo pues va a ser diferente para cada condenado. Ahora, una afirmación más que nosotros tenemos acá que considerar, dice nuestro texto, ¿no? El infierno es un lugar y un estado de eterna desdicha. Aquí nada más hay que tener en consideración, de acuerdo a lo que ya en algún momento vimos, cuando se nos dice que es un lugar. Bueno, esto se dice en razón de nuestra limitación lingüística, pero ya hemos visto que el infierno no es un lugar, el cielo no es un lugar, es un estado de vida. Y ese estado de vida es de eterna desdicha. Dice la tesis, donde se van a sufrir suplicio, los castigos eternos, lo reafirma, de aquellos que mueren en un pecado mortal. Y viene una parte acá interesante que también vamos a subrayar más adelante, pero ya desde aquí se nos está presentando. Este infierno es resultado de una autoexclusión de Dios. O sea, es fruto de lo que cada uno de nosotros hace y decide a la hora de que entonces yo he optado por el mal y decido quedarme en ese mal, ¿no? Hasta el final de la vida. En algún momento quizás optamos por el mal, a veces con conciencia, a veces sin conciencia, pero pues podemos convertirnos. Pero cuando alguien no se convierte, cuando alguien sabe que está mal y entonces persiste, ¿no? Se queda en ese mal hasta el final, pues es ahí la consecuencia que surge. Ahora, cuando el alma muere en pecado mortal, es aquí lo que nosotros vamos a ver. Entonces, morir en este pecado mortal significa entonces que no se tiene vínculo de unión con Dios. No tenemos esa realidad, no tenemos ese vínculo que nos une precisamente al Señor, ese vínculo que nos une ahí con los demás. Y entonces morir sin este vínculo con Dios, pues es precisamente lo que a nosotros nos va a hacer ese daño, ¿no? Porque entonces estoy totalmente lejos de Dios. Este vínculo es lo que llamamos la gracia santificante. Y entonces cuando ya no hay gracia santificante, cuando se rechaza la gracia de Dios, ya no tengo la posibilidad de volver a entablar una comunicación con Él. Lo he perdido para siempre. Entonces, en el momento de la muerte, si yo estoy negando, rechazando totalmente a Dios y cuando muero, rechazo absolutamente a Dios, esta parte es la consecuencia, ¿sí? Nosotros aquí tenemos que ver aquí una cuestión interesante en torno al pecado mortal. Hablando del pecado mortal, nosotros hemos visto, se nos ha enseñado los pecados mortales, los pecados veniales, pero una cosa es el estado de pecado mortal y otra cosa el pecado mortal como tal. Pensemos en un pecado mortal, el que quieran. A lo mejor vamos a pensar, no sé, en la envidia. Vamos a poner así, la envidia. A lo mejor siento yo envidia por esta persona, por aquella persona, pero solamente es por esa persona o por los bienes de esa persona. Pero no tengo una envidia total, no tengo una envidia con todo mundo. Entonces, aunque se trata en nuestro lenguaje de un lenguaje, de un pecado mortal, lo cierto es que no es total, no es absoluto, porque con las demás personas estoy bien, pero con esta a lo mejor estoy de envidioso, ¿no? Morir bajo ese pecado no significa el infierno directamente. ¿Por qué? Porque una parte de mí está todavía abierta a la relación con los demás, está abierta al amor. Si yo muero, pero totalmente cerrado a toda la persona que tenga yo enfrente, a todos los demás, ahí sí, esa opción es absoluta. Pero acá no. A lo mejor podemos decir, es que cometí un pecado, no me he confesado, tengo este pecado mortal, pero tengo la intención de confesarme. Ya esa intención de confesarnos, de pedir perdón a Dios o el arrepentimiento que se siente dentro, entonces ya es gracia. Todavía no hemos perdido la gracia de Dios. Entonces, al tener al menos un poquito, digámoslo así, un poquito de gracia, todavía hay esa posibilidad de estar en contacto con Dios. Pero si yo dijera ya en este pecado mortal, el que sea,
Yo aquí decido quedarme y no me importa Dios, no quiero saber nada de Él ni de los demás, a mí Dios no me hace falta y ya estoy rompiendo, ¿no? Toda posibilidad de vínculo con Dios y entonces toda posibilidad de salvarme. Esta parte es ahí lo que tenemos que salvaguardar a la hora de hablar de que se muere en pecado mortal. Damos un paso más, dice la pregunta de nuestra tesis. Bueno, ¿cómo es el infierno? Ojo con esto, ojo con esto porque ahí, ahorita vamos a ver, dice, nadie lo sabe con seguridad. Nadie, nadie. Es que Santa no sé qué tuvo visiones acerca de cómo era el cielo, de cómo era el infierno, es que a San no sé quién se le apareció y no sé qué le... No, nadie lo sabe con seguridad. Son visiones a través de las cuales intuimos. Pero es que esta santa nos hizo referencia de que vio el infierno, que había tal hombre. Sí, pero es una visión. ¿Qué significa en el mensaje ese signo del fuego, no? No es que se tenga que interpretar literalmente esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros? Vamos a ver lo que sí se puede decir. De acuerdo, primero, a lo que Cristo dijo, se habla de un fuego inextinguible. Cristo así lo ha dicho. Pero no es un fuego que vemos, porque no puede afectar el alma. Si yo ahorita me metiera a un incendio, no sé, se incendia todo esto, obviamente eso me va a quemar mi cuerpo porque es materia, pero mi alma como es espiritual, entonces no se puede quemar, porque lo inmaterial, pues ¿cómo lo quemo, no? Entonces uno tiene que comprender cuál es esa realidad del fuego, qué es lo que se quiere decir. Y es acá donde se habla en estos términos de la pena de sentido. La pena de sentido, sí, podemos decir, tiene tal naturaleza que no hay mejor forma de describirla en el lenguaje humano que con la palabra fuego. Pensemos un poco para darnos cuenta cómo se fue haciendo la referencia, la analogía. Si nosotros nos estuviéramos achicharrando, si nos estuviéramos ahí quemando, uno dice, no, yo quisiera morirme, pero me daría mucho miedo morirme quemado, ¿no? ¿Por qué? Porque viene ese ardor, viene ese dolor y esa parte que es lenta. No es que uno se queme y entonces así en 5 minutos, en 5 segundos ya te esfumaste, ¿no? Es un proceso lento, ¿no? De hecho, se dice que cuando una persona está en un incendio, en esa situación, antes de morir quemada la persona, que sería muy difícil, la persona muere más bien asfixiada por la cuestión del humo, ¿no? Pero todo ese dolor que se está generando es precisamente lo que hace que se use la imagen del fuego para hablar de esa pena que va a generar la ausencia de Dios. Y aquí se hace otra puntualización. Dice, lo más importante no es la pena de sentido, viene este concepto que nos usa, que nos ejemplifica mejor, es la pena de daño. La pena de daño es la separación eterna de Dios. Y dice, no hay peor sufrimiento del infierno. Es decir, no volver a ver a Dios nunca más, perder toda posibilidad. Pongo un ejemplo para darnos al menos una idea. Resulta que a lo mejor se murió una persona que yo quería mucho y que me quería mucho, pero antes de morir quedamos enojados, quedamos peleados, no nos hablábamos, discutimos y entonces viene una pena muy grande para el sujeto, para la persona. ¿Por qué? Porque la persona se fue y no me despedí, no le pedí perdón y entonces esa aflicción es grave en un sujeto, en una persona humana, porque ya es una especie de probadita, ¿no? Aquí nosotros tenemos, pues, mientras estamos en vida, si fuera la circunstancia, pues tenemos esperanza. Primero, esperanza de volver a encontrarnos con esa persona en la eternidad. ¿De qué manera? Pues pidiendo perdón a Dios. A lo mejor ya no le pude pedir perdón en vida a esta persona, pero ayudado de la confesión, de la reconciliación, puedo precisamente, reconociendo mi pecado y el daño que le hubiera yo hecho a esa persona, pues puedo tener algo de consuelo. Ya es algo que nos conforta. Pero pensemos que no fuera así,
que una persona se peleó, se enojó a muerte con alguien y así se terminaron las cosas y que jamás va a volver a tener remedio, entonces eso ya no queda en paz, jamás. Eso es un poco lo que nos puede dar idea del sufrimiento del infierno. No, el sufrimiento no es porque me esté yo achicharrando, ¿no? No es porque me esté quemando. El sufrimiento es porque jamás voy a volver a ver a Dios, nunca, nunca. Y eso es precisamente lo que hace tanto daño en ese sentido, pues, al alma. Vamos a meternos un poquito a la Sagrada Escritura, de qué se nos va hablando, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento hay claridad en esto. Hay un castigo que se le da a los impíos. Los impíos, pues, son aquellos que están portando mal. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento hay esta realidad. Se va a castigar a los impíos y cuando se resucite, van a resucitar para la eterna vergüenza, para el oprobio, pues el infierno. En el Nuevo Testamento, ya Jesús con mucha claridad manifiesta precisamente a los pecadores esa realidad del castigo del infierno, ¿no? Y aquí viene un concepto que siempre será interesante en el lenguaje de la Sagrada Escritura. Se habla de la gehenna, ¿sí? Y esta gehenna, dice el Señor, es el lugar donde el gusano no muere, ni el fuego se extingue. Aquí la referencia es muy geográfica, muy física. Jerusalén está sobre una especie de cerrito, Jerusalén, la ciudad vieja. Y entonces, en torno, pues, a ese cerrito, las ciudades antiguas se tenían que construir hacia un poquito en lo alto para que cuando llegaran los enemigos ellos pudieran verlos desde lejos. Entonces, tiene sus murallas, pero también la ventaja de que si tienes que llegar acá, pues tienes que escalar, tienes que subir. En algún punto de ese cerro, fuera del cerro, fuera de la muralla, se tiraba la basura. Y ahí es entonces donde la basura se quemaba. La Guena es ese lugar. Geográficamente hablando, el espacio donde se quema la basura, dijéramos hoy nosotros una especie de crematorio, como se usaría en el caso de la basura, y por eso constantemente está ardiendo, porque la ciudad generalmente, pues todos los días está generando basura, no pasaban los camiones de la basura, ¿verdad? Como ahora nosotros, ¿no? Pero tratemos de imaginar un poco la escena, esa basura se ponía en ese punto y por eso el fuego no se extingue. De ahí es donde Jesús adquiere esa comparación. El infierno es esa gehenna, donde el fuego no se extingue. ¿Cuál es, en ese sentido, el fuego? Pues esa separación de Dios, ¿no? Donde no se muere, físicamente no se muere ya la persona porque ya está muerta físicamente, pero se tiene esa muerte eterna de no estar con Dios. San Pablo, por su parte, él hace mención de que también aquellos que no obedecen a Dios, es decir, los que no obedecen ese mandamiento del amor, entonces también serán castigados a una eterna ruina, lejos del rostro de Dios, de la faz de Dios y de su poder. Entonces, lo que nosotros tenemos en los textos de la Escritura es que hay un lugar que se llama infierno donde se tiene el castigo. ¿Cuál es, sabiendo, afirmando que existe el infierno, cuál es su naturaleza y cuáles son las penas, el suplicio que se pasa ahí? Y aquí entonces, en la teología se habla de dos elementos en las penas del infierno. Un poquito lo mencionábamos ya. Se habla de dos tipos de penas. Por un lado tenemos la pena de daño y del otro lado nosotros tenemos la pena de sentido. Vamos a hablar cada una de estas. Hablando de la pena de daño, se dice, esto es propiamente la esencia del castigo. La esencia del castigo que se va a tener en el infierno es esta, la pena de daño. Por eso hay que poner la atención a esta, ¿no? ¿En qué consiste? El verse privado de esa visión beatífica de Dios. Es decir, no voy a ver a Dios, no voy a ver a Dios. Este es el castigo del infierno. Esa es la causa de las penas, de los sufrimientos, porque me estoy perdiendo de mi amado, de aquel que me ama. Entonces, la más terrible de las penas para nosotros en el infierno es vernos privados de Dios, de ese bien infinito,
Y si no está Dios, no hay nada, no hay otra felicidad, no hay otro bien, ¿no? En esta vida, podemos decirlo de esta manera, hay una idea aproximada de esta pena. ¿Por qué? Porque en muchos momentos los bienes de esta tierra, los bienes terrenales nos cautivan, nos atrapan, nos seducen, nos entretienen. Y entonces, si yo me siento atrapado o me dejo atrapar por estos bienes, voy perdiendo de vista esta realidad de Dios. Un joven me preguntaba el día de ayer, ¿verdad? Oiga, padre, ¿es malo la ambición? ¿Es pecado tener ambición? Y entonces habría que clarificar. ¿Es legítimo ambicionar, digámoslo en ese término, aspirar a una vida mejor, a una vida más digna a través del trabajo? Por supuesto. Pero el problema es cuando perdido por la ambición estoy ambicionando solo bienes materiales y pierdo de vista los bienes espirituales. Y son las personas que se van extraviando, se van perdiendo. ¿Por qué? Pues porque mi mirada, mi apuesta no está en Dios. Y al no estar en Dios, por más que tenga, no voy a ser feliz. Si yo no tengo la mirada en Dios, esta es la parte que hace la cosa distinta, ¿no? Si yo tengo a Dios, aunque tenga muchos bienes, los voy a compartir, voy a amar. Ese va a ser mi camino de salvación. Pero cuando me pierdo de Dios y entonces no presto ni un quinto porque no sé que me vaya yo a quedar pobre y quiero más, ya se perdió, ya está teniendo precisamente esta realidad. Hay otro ejemplo también. Hay personas que a veces se enojan, se pelean con medio mundo. Generalmente decimos, pues esta vieja está requete amargada, ¿no? No se lleva bien con nada ni con nadie, a todo el mundo le echa pleito, de todo el mundo chismea. Entonces son personas que en su interior empiezan a experimentar un aislamiento, una soledad, pero ojo aquí, la palabra soledad no porque estés solo físicamente. La soledad física incluso en algún momento es necesaria para poder también pensar, para poder restaurarnos un poco, pero es más bien una soledad interior que se genera del aislarme. O sea, yo me aíslo de los demás, no me importan los demás, me aprovecho de ellos, los uso a ellos, pero yo acá en mi mundo. Nietzsche, filósofo alemán, siglo XIX, decía una frase muy temerosa, ¿no? Muy temeraria, perdón. Decía este hombre más o menos lo siguiente. Decía, los demás son para mí mi infierno. Los demás son mi infierno. Por eso tengo que estar solo, ¿no? Los demás son para mí mi infierno. Es terrible, ¿no? Y a veces podemos irnos con esa finta. No, no, para no tener pleitos con nadie, ojo con eso que puede parecer muy cristiano, ¿eh? Para no tener pleitos con nadie, mejor ya no le hablo. Ya no le hablo a mi hermana porque ya me enojé con ella el otro día, ya no le hablo a la vecina y así ella contenta en su camino y yo por el mío, me aíslo. No voy haciendo ese ejercicio de saber perdonar, de saber pedir perdón, de hacer mi lucha por llevarme bien, incluso con esa persona que me cae como patada de mula, ¿no? Me aíslo. San Juan Pablo II decía en ese sentido, cuando algunas personas se han ido aislando y en esa soledad que mata, que es veneno puro, decía el Santo Padre, ahí van conociendo su propio infierno. Ahí están viviendo ya ese infierno porque están separados de todos y de todos. Aquí en algunos momentos muy cristianamente luego decimos, ¿verdad? Padre, me voy a confesar, pues mis pecados son los de siempre, Padre, son chiquitos, pues voy de la casa a la escuela a dejar a los hijos, de ahí voy al mercado, me regreso a mi casa, estoy encerrada, hago la comida para el esposo, los hijos, pero no tengo problemas con nadie. No le hago mal a nadie, ¿ok? Pero tampoco le haces el bien a nadie. Y eso es gravísimo. A veces pensamos que los pecados de omisión no cuentan, o son como de chocolatito, ¿no? O sea, esa omisión, eso casi no cuenta, no es grave. O sea, qué grave puede ser que no ayude yo a alguien. Y sin embargo lo es, porque en el fondo es ese aislamiento. Ahora, Dios no deja de ser para el condenado el último fin, su última felicidad. Precisamente por eso, porque no tengo la felicidad última, la felicidad extrema, la felicidad suprema, entonces por eso soy tan infeliz en el infierno, porque sé que no lo voy a poder alcanzar, porque sé que no va a poder ser posible
jamás volver a estar con él. Esa es la pena de daño, esa es la que cuenta aquí en el infierno. Ahora, se habla, y ojo aquí con esto, por favor, se habla de la pena de sentido. La pena de sentido, de acuerdo a lo que se menciona por parte de algunos autores, sí, son tormentos causados externamente por medios sensibles. De manera personal, ojo, por favor, esto es una opinión, ¿sí? Que yo recojo de otros teólogos. Yo no comparto esto, porque aquí hay una especie de incoherencia. ¿Cómo te voy a atormentar si no tienes cuerpo? ¿Cómo puede haber un tormento sensible si ya no sientes? Ya no tienes un cuerpo para que te duela, para que te lastime, ¿no? Y entonces uno puede decir, la persona muere, y en el momento en que la persona muere, pensemos, optó por el mal, ¿no? Entonces llega al infierno. Y mientras no venga la resurrección, mientras no tenga su cuerpo glorioso, ese lapso no puede tener una pena de sentido en ese término. No hay un medio sensible. ¿Por qué? Porque ya no hay un cuerpo. A lo mejor cuando venga la resurrección de los muertos y la persona recupere su cuerpo, dice la escritura, nos van a resucitar a la muerte, ¿sí? Es decir, vas a tener tu cuerpo en la muerte. Entonces sí pudiésemos hablar de estos tormentos, porque ya habrá haber un cuerpo. Pero aquí la cosa es muy debatible en ese sentido. Ahora, la escritura, por qué se llega a esta afirmación, no? ¿Por qué algunos teólogos respaldan esto? Porque la misma Biblia, en algún momento al hablar del infierno, hace referencia a que es un lugar, fíjense en los términos que se van a ir usando, nosotros sabemos que no es lugar, y se habla entonces de alaridos, se habla de crujir de dientes, pero pues ¿cuáles dientes? Si ellos se quedaron aquí en este mundo, ¿no? ¿Cuáles alaridos si ya no tienes una boca para gritar? Más bien, lo que hay que enfatizar es esta partecita. Cuando se nos presenta de esa realidad, esto es una imagen del dolor y de la desesperación generada por esta pena de daño. Dado que no voy a estar con Dios, no lo voy a ver. Entonces, por eso viene ese dolor, esa desesperación. Por eso las almas que están en el infierno, lo que van a sufrir en ese sentido es el remordimiento. El remordimiento, ustedes saben, y si han pasado por ahí en algún momento, ¿no? Que hiciste algo y te está remordiendo la conciencia, y qué terrible, eso carcome, ¿no? Eso es por dentro. Y en algunos momentos, aquí platicando luego con algunos señores que se dedican al transporte, a los trailers, entonces recuerdo así algunos que en algún accidente, ¿no? Con el carro, pues a lo mejor han causado la muerte de alguien. Y es algo que ya no los deja. Es algo muy doloroso con lo que tienen que aprender a vivir, como que sí fue, como que no fue, pero al final es algo que marca para siempre la vida. ¿Por qué? Porque se lleva la conciencia, aunque la otra persona a lo mejor haya sido responsable, ¿no? O sea como haya sido, verse envuelto en eso, entonces viene esta realidad. Es un remordimiento que los consume. Y este remordimiento, en este caso, se le está recordando precisamente a la persona que está condenada, que tuvo muchos medios para salvarse y pues los despreció. Fue por su culpa que se condenó, ¿no? Entonces, tuviste la oportunidad de salvarte, pudiste evitar el infierno, pero no lo hiciste. Y es entonces en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, pues sí, el hubiera no existe, el hubiera no existe. Y esa parte a veces nosotros es la que nos lamentamos en tantos momentos. Ay, si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, no estaría sufriendo esto, cierto, pero el hubiera no existe. Es un poco, digamos, también una probadita de esta realidad. Esto entonces podríamos precisar. La pena de sentido, más allá de la cuestión sensible, es más bien ese dolor y esa desesperación
por ese remordimiento, porque desprecié la oportunidad que tenía. Acá la pena de daño es porque ya no veo a Dios, pero esto se hace más intenso porque no voy a ver a Dios y lo pude haber visto y fue mi culpa, ¿no? Es ahí donde se teje precisamente pues esta realidad del infierno. Ahora, estas penas del infierno, ¿sí? Nosotros decimos acá, pues son penas que duran toda la eternidad. Y es acá donde viene también este debate, ¿no? En algunos autores se habla de lo que se llama, no sé, a lo mejor el término no lo han escuchado, la apocatástasis. La apocatástasis era una doctrina que puso un autor de los primeros siglos de la vida de la iglesia llamado Orígenes. La apocatástasis más o menos decía lo siguiente, ¿no? Después de morir, ¿sí? Después de morir, algunos van a ir al infierno, ¿no? Los que por sus penas, ¿no? Por sus culpas. Pero este autor Orígenes decía, pero después de un tiempo, ¿sí? Al final irán al cielo. Entonces, pues uno diría, pues qué chiste. O sea, no, pues nomás sufrir un ratito, ¿no? Esa doctrina es contraria a la fe de la iglesia, porque yo no puedo decir que el infierno es como pasajero. Y a veces ese es el pensamiento que se nos va metiendo. A veces nosotros pensamos que, bueno, pues sí, ya hice algo que está mal, al rato ya me muero y al rato pago mis deudas y ya la libro, ¿no? Híjola, en el purgatorio. Pero si era ya causa del infierno, yo una vez que se pisa el infierno, no hay de para allá y de acá y de acá para allá. Recordemos el rico Pulón y el pobre Lázaro, ¿no? Ya no se puede pasar de acá para allá. Padre Moisés, dile que padre Abraham, dile que venga acá, que me ayude, que ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces, aquí este autor, pues cometía ese error, Orígenes, pues en su momento, ¿no? Aquí hay un concepto que resulta interesante que yo quisiera comentarles, porque a veces nosotros o algunas personas nos van a querer hablar de la misericordia de Dios. Es que Dios es muy bueno, Dios es misericordioso, ¿no? Es tan buena gente que no va a pasar nada, me va a perdonar al final, o sea, me perdona todo, ¿no? Pues sí, te perdona todo si de verdad estás arrepentido. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener en consideración esta verdad. La misericordia de Dios, la misericordia divina, esta misericordia es infinita, pero al mismo tiempo, así como es infinita la misericordia, también la justicia de Dios es infinita. Entonces, si en algún momento determinado yo estoy precisamente perdiéndome en la justicia de Dios, ahí quedó la cosa. Se dice por parte del cardenal Casper, ¿sí? Un autor alemán, que más bien nosotros tenemos que hablar de otro término. En el interior de Dios, ¿sí? En su interior, su esencia, se dice la esencia de Dios, es el amor. Así lo dice la Biblia, ¿no? Dios es amor. Pero ese amor en el exterior, ¿cómo se hace, cómo se exterioriza, no? Entonces, la forma en la cual se exterioriza es la misericordia. Podemos decir nosotros que aquí es donde entramos precisamente a un nuevo lenguaje, porque es acá donde viene precisamente esta situación, esta realidad. La misericordia de Dios y el amor son las dos caras de la misma moneda. Y al ser las dos caras de la misma moneda, entonces aquí viene esta situación, esta verdad. Todo lo demás que salga de Dios, todos los demás atributos de Dios van a llevar ese adjetivo, van a ser misericordiosos. Y entonces por eso el cardenal Casper aquí nos invita precisamente a hacer referencia
a la justicia de Dios, pero una justicia que es misericordiosa. La justicia y la misericordia no son algo paralelo. No se vale contraponer, ¿no? Porque nosotros a veces caemos en ese error que yo les mencionaba. Misericordia, sí, pero Dios es justo, ¿eh? Entonces como que son cosas paralelas. Y no. La misericordia es cómo se manifiesta su esencia y desde esa esencia salen todos los demás atributos. Por eso la justicia, decimos, es misericordiosa. Y una justicia misericordiosa que perdona cuando hay un corazón arrepentido, por supuesto, pero lo que se necesita es la disposición. Si el sujeto no quiere, las chanclas a fuerzas no entran, ¿sí? Y el otro elemento que nosotros tenemos que salvaguardar aquí en la Sagrada Escritura es que las penas, ya lo mencionábamos, no son iguales para todos los condenados. ¿Por qué? Porque también todos somos diferentes. Recuerden, poníamos ese ejemplo, el otro día les hacía yo la lectura de Santa Teresita de Jesús, ahí en su historia del alma, ¿no? Hablando del cielo. ¿Cómo hacía esa comparación? Así pensemos, cada uno de nosotros somos vasos diferentes. Entonces ella se preguntaba, ¿quién va a ser más feliz en el cielo? Y bueno, no se trata de ver quién va a ser más feliz, sino que cada quien, de acuerdo a sus capacidades, va a quedar pleno. A lo mejor yo soy un vaso chiquito, el otro es un vaso más grande. Lo mismo acá en el infierno. ¿Quién va a sufrir más? ¿Se va a sufrir a plenitud? A lo mejor tú tienes menos capacidad y el otro tiene más capacidad, pero al final todos van a estar al tope. Por eso, nosotros hablamos, hay sufrimiento para todos, pero no es igual para todos. Los santos padres, vamos a ver esto de acá, primero dan un testimonio unánime de que el infierno existe. No hay quien lo dude. Eso es claro. Aquí las diferencias se van a dar en lo que se refiere al fuego del infierno. Entonces, algunos padres lo van a comprender en sentido metafórico y van a ver en esa expresión fuego una especie de imagen de dolores espirituales, que es en esa línea lo que ya mencionábamos tantito antes, ¿no? Esta cuestión del remordimiento. Entonces, realmente el fuego haría referencia a ese remordimiento que se está sintiendo por haber podido estar en el cielo y no tenerlo. De esto, el magisterio no ha condenado esta sentencia metafórica, pero también hay muchos padres, la mayor parte de ellos y la mayor parte de teólogos, otra vez, ojo con esta afirmación, ellos suponen la existencia de un fuego físico y esto es opinión propia, yo tampoco lo comparto, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de algo material, de algo físico, entonces, ¿cómo me hace daño a mí que ya no tengo materia? Algunos autores insisten que sí es físico, pero que no es como el que lo conocemos. Su naturaleza es distinta a la del fuego actual, ¿no? ¿Cómo sé que va a ser eso si no he ido para allá, ¿no? Dice acá algunos, dice, la acción del fuego físico sobre seres puramente espirituales va a permanecer incomprensible a la mente humana. Pero si Jesús dijo que habrá fuego, entonces nos fiamos de él. Aquí la pregunta es, ¿realmente qué fue lo que quiso decir Jesús al hablar del fuego? Podemos darnos cuenta que hay palabras de Cristo que son, por supuesto, literales, pero hay otras tantas palabras de Cristo que han merecido y merecen siempre la exégesis, la hermenéutica, la interpretación. Cuando Cristo dice, por ejemplo, yo soy el pan de vida. A ver, Cristo, no, tú no eres pan, tú eres de carne y hueso, tú eres un ser humano, ¿no? No me puedes decir que tú eres un pan, yo te estoy viendo, o sea, tú eres una persona. Entonces, al decir pan de vida hay otro significado más profundo que se tiene precisamente que analizar. Esto yo creo que es lo que se tiene que hacer también con esta imagen del fuego, ¿no? Porque puede ser una especie de salida de decir, bueno, sí hay fuego, pero ¿cómo le va a hacer daño el fuego físico a algo que ya no tiene materia? No lo comprendemos, pero Jesús dijo que había fuego, entonces vamos a confiar en él. Sí, no estamos desconfiando de él, pero también algunas cuantas palabras del Señor merecen su interpretación, su contextualización. Por eso es importante no perdernos en esto. Antes de Orígenes, ya lo mencionamos ahorita, todos los padres de la iglesia
por consenso, de manera unánime, decían que las penas del infierno eran eternas, ¿no? Y ahorita yo les decía esta doctrina de la apocatástasis. Orígenes decía, desde la influencia de Platón, de que los castigos pues eran más bien pasajeros. Recuerden lo que decía Platón en ese sentido, y que a veces luego por ahí se sigue presentando y que no es tan correcto, y hay que ponernos muy atentos, hay que salvaguardar esta verdad. Platón en algún momento, de manera muy sintética esto, pues decía que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Y entonces parece que las almas están en un lugar, quién sabe dónde, y entonces esas almas, cuando se portan mal, ¿sí? Como castigo, pues son enviadas a un cuerpo. Y la tarea, pues va a quedar precisamente en liberarse de ese cuerpo. Esa es la parte que más o menos plantea Platón. Y aquí es donde nosotros pues debemos estar muy atentos, ¿no? Porque parecería que las almas, nuestras almas, pues siempre han existido, preexisten, solo Dios preexiste, pero bueno. Entonces te portaste mal, ahí te vas, ¿no? De aquí, esto se los insisto, porque de aquí es donde también luego muchos desprenden esa famosa doctrina de la reencarnación, ¿verdad? Ay, a ver, en tu otra vida, ¿qué fuiste? ¿En tu otra vida dónde estuviste? No. Es que cuando tú mueres, ya te vas con Dios y tú no existes desde antes que exista tu cuerpo. Esos son los principios que la filosofía, en este caso de Aristóteles, a nosotros nos ofrece y por eso se ha asumido. Ahora, Platón influye en los autores de aquella época y por eso Orígenes decía, bueno, va a haber un punto en el que el alma ya cumplió su castigo y al cumplir ya su castigo, entonces ya se va a ir otra vez a donde tenía que estar desde el principio. No corresponde eso a la doctrina católica. La verdad revelada, ¿qué nos obliga? Pues a creer, ¿vea? A creer lo siguiente: la voluntad de los condenados es obstinadamente, inconmoviblemente en el mal, ¿no? Obstinada, inconmoviblemente. O sea, soy malo y soy malo y soy malo y no quiero cambiar. Es incapaz de una conversión. De manera personal, qué difícil, pienso yo, qué difícil es encontrarse a alguien malo, totalmente, absolutamente malo. Se tiene que dejar abierta la posibilidad. San Agustín dice que la desdicha será más soportable a unos condenados que a otros. La desdicha, la infelicidad, es decir, el infierno, o sea, como que aquí a algunos el infierno se les va a hacer más fácil que a otros. Esto tampoco es tan adecuado en el pensamiento cristiano, ¿no? Porque no es que uno sufra más que el otro, todos sufrimos sí de manera diferente, pero todos sufrimos hasta el tope, ¿no? Hasta el culmen. Esa parte la debemos de considerar. La justicia exige, ¿no? Que la magnitud del castigo corresponda a la gravedad de la culpa. Hiciste esto, pues te toca aquello. De parte del magisterio, solamente menciono, la iglesia siempre ha enseñado que existe el infierno, ahí están las referencias. Luego, estos dos concilios, León y Florencia, dicen que las almas de los condenados son afligidas con penas desiguales, lo que acabamos de comentar. Y en ambos concilios afirman que aquellas almas que mueren en pecado, en pecado mortal o con solo el original, descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas, si bien con penas diferentes. Aquí también hay una afirmación muy peligrosa que hay que saber interpretar. Fíjense en esto. Las almas que mueren, voy a subrayar solo esto, las almas que mueren con el pecado original. Entonces, imagínense, ¿no? Una persona no bautizada, pecado original, se murió, infierno. Aquí la cosa no nos cuadra, ¿no? Por eso en algún momento se elaboró, surgió ese concepto del famoso limbo, ¿no? Están en el limbo, así como para que no sufran,
pero tampoco están gozando. O sea, están ahí como quién sabe dónde, ¿no? Esa respuesta tampoco corresponde a la revelación. Aquí debemos de tener mucho cuidado cómo se interpreta precisamente lo que dijo el concilio, ¿no? ¿Qué significa realmente? Porque si no, pues imagínense un bebecillo sin hacer ningún mal, de inmediato, pues al infierno, porque la situación así está, pues no. Vamos a ir cerrando ya. Sí, nuestra reflexión teológica, ¿qué nos arroja? Primero, el infierno existe. Esto no lo podamos dejar de duda y aquí, con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces nosotros hemos ido dulcificando, ¿no? El infierno, los diablitos, Pastorela, el Eugenio Derbez que sale manejando acá el diablito viene a todo dar y nos da risa. Y a veces esto puede hacer que nosotros pensemos que el infierno es cosa de risa, ¿verdad? Como está el diablito, voy con doña Diablita que me presenta a todas sus diablitas y ahí voy a estar como en el paraíso portándome mal y gozándola. Claro que no. El infierno existe, es la primera afirmación y es una posibilidad. Es una posibilidad. Por eso Cristo nos advierte de que existe y nos advierte de que hay que estar atentos para no ir a dar allá. Después, ojo, el infierno no es una especie de símbolo, ¿verdad? Para la reflexión moral. Pórtate bien, decían las abuelitas, o a lo mejor las mamás, pórtate bien porque si no te vas a condenar, ¿eh? O sea, si me porto mal, me voy al infierno y parecería que es así como que si no te portas bien, te va a salir el coco y te va a comer, ¿eh? Si no te portas bien, te va a salir la bruja. Entonces parecería más bien como que el infierno era para espantar gente, ¿no? Claro que no. El infierno es cosa seria. Es una realidad terrible y el demonio, no perdamos de vista, no ha renunciado a las almas. Él las va a seguir tentando, las va a seguir buscando. Ojo con eso. Tercera afirmación aquí que tenemos que salvaguardar. Es cierto que el Señor quiere que nos movamos por amor, ¿sí? Pero ante la debilidad humana, por culpa del pecado original, nos manifestó a dónde conduce el pecado para que tengamos un motivo más que nos aparte de él. Entonces, nos habla precisamente de que ese pecado es separarnos de un bien infinito, de un amor verdadero. Son son los motivos, ¿no? Para que esto entonces se vaya dando. Es peligroso que nosotros, pues negando el infierno, pues caigamos en esto. Seguimos más adelante. Dice, para evitar el infierno debemos pensar con frecuencia en la eternidad de sus penas, en que es para siempre. Y entonces, fomentar en nosotros, ojo, no el miedo, sino el temor de Dios, para que temiéndole a Dios, cumplamos sus mandamientos. Los santos, otro punto aquí de la reflexión en el cierre, los santos consideran como un gran bien las revelaciones particulares que Dios le ha hecho, ¿sí? Que Dios le ha hecho acerca de la existencia del mundo infernal, de su gravedad, de sus penas eternas. Entonces, dicen qué bueno que existe porque así estamos advertidos, ¿no? Por ello, por todo esto que estamos acá diciendo, entonces, es importante ver si existe algo en nuestra vida que nos separe del Señor. Si hay algo que me está separando de Dios, ojo, hay que chambearlo, hay que trabajarlo. Y se recomienda, ¿no? Pedirle a la Santísima Virgen que nos dé el horror del pecado para que nos separemos de él, ¿no? Para que no terminemos ahí sumergidos en un pecado, lejos de Dios, lejos de los demás, lejos de nosotros mismos. Hacemos nuestra conclusión. Si la vida del cristiano es una vida de esperanza en la misericordia de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Esta es la voluntad salvífica de Dios. Dios busca, Dios quiere la salvación de todos. Si estuvieron bien, si estuvieron mal, Dios quiere que todos nos salvemos. La segunda realidad, movidos y guiados por el Espíritu Santo, seguimos a Cristo, a su doctrina, pero ¿cómo seguimos a Cristo? Aquí está la clave, viviendo la caridad,
con nuestros hermanos, practicando las virtudes. Así se hace que cada uno crezca como hijo de Dios. Esta parte es ahí muy fundamental. Tercer elemento, perdón. No se debe perder de vista que se sigue corriendo el riesgo de merecer el infierno, porque corremos el riesgo de morir en pecado. Y hay que estar siempre vigilantes, atentos. Y el número 4, ¿no? Los que rechazan hasta el último momento el amor y la misericordia de Dios, aquellos que no se arrepienten, o sea, oye, estás mal, y sí, así estoy, y punto, y ya, basta. Ellos son los culpables, porque ellos fueron precisamente los que abusaron de su libertad. Entonces, también si en algún momento, pues se puede decir, se está cayendo en esa tentación de rechazar a Dios, pues cuidado, tenemos que corregir ahí nuestro camino. Ahí está entonces esto que sería nuestra especie de conclusión. Voy a cerrar este compartimiento para irnos, pues, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, y poder compartirla aquí en el grupo. Yo, padre, tengo una duda. Vamos O con sea, el el... infierno es ¿sí me escucha? Sí, hija. El infierno es como la culpa, como el encontrarnos con nosotros mismos de lo que pudimos hacer bien y no lo hicimos, algo así. El remordimiento, ajá, remordimiento y culpa que se viven ahí. Entonces, no es tanto la culpa en sí mismo, ese remordimiento, sino lo que genera, ¿no? La culpa genera un sufrimiento porque yo sé que soy culpable, yo sé que lo pude cambiar, que pudo haber sido distinto y no lo hice. Y esta es esa experiencia. Se dice que también se va a vivir bajo esta lógica una especie de una envidia tremenda, porque tú vas a ver que otros sí la están gozando y tú no la estás gozando y pudiste gozarla, ¿no? Y esto amarga todavía más la cosa. Pero sí ven esa línea, el de haber podido y no haber querido, de manera absoluta, ¿eh? Yo les decía por eso el pecado mortal. El pecado mortal, bueno, pues por un lado, pues obedece precisamente a algo que nosotros hacemos, nosotros tenemos, pero como que no lo tenemos total, o sea, como que sí queda en nosotros ese remordimiento que convierte, ¿no? Chin, la regué, te voy a pedir perdón, me voy a confesar. Esa es la gracia. Pero cuando no se tiene esa gracia, adiós. No sé si con esto quedemos, Enica. Sí, gracias, padre. Muy bien, vamos con Judith, que tiene su mano levantada. Padre, Sí, al tenemos problemas con final su audio. de los tiempos, cuando en el juicio final vendrá, pues, la pasa con las almas que están en el infierno a tener un cuerpo. No, no le alcancé a escuchar, Judith, por cuestión del internet. Si gusta volver a intentarlo. Sí, padre. Ok, ¿Me escucha? sí, ya estamos mejor. Eh, ¿Qué pasa con los en el juicio final cuando venga la resurrección de los muertos? Con el cuerpo de los que están en el infierno, ¿también lo volverán a tomar? ¿Y Claro, cómo claro, será? también. La resurrección es de todos y entonces tanto vivos como muertos, los que estén vivos en ese momento, pues tendrán su cuerpo que se transformará. Y si ya estamos muertos en esa segunda venida del Señor Jesús, todos donde estemos, cielo, purgatorio, infierno, todos vamos a recuperar ese cuerpo. Por eso el Señor dice, algunos van a resucitar para la vida eterna y algunos van a resucitar a la muerte eterna. Todo se va a recuperar en ese sentido. Gracias, padre. Muy bien, vamos con Verónica, la segunda manita levantada. Gracias, padre. Buenas tardes. Mi pregunta va en referencia a, ¿se puede hacer algo por aquellas personas que en la actualidad, yo no sé si es de broma, yo no sé si es
en qué afán lo dicen, ¿no? Pero que tienen ya guardado su lugar en el infierno. ¿Se puede hacer algo por esas personas? O sea, no creen en Dios, pero hacen la afirmación, ¿no? Yo ya tengo guardado mi lugar en el infierno. O sea, a mí me da escalofríos hasta comentarlo, ¿no? Y por ese mismo escalofrío, como si es una persona cercana, digo, yo la verdad nunca le he comentado nada porque en realidad como no me sentía como con herramientas, ¿no? Pero me da escalofríos escucharlo, verlo, o sea, y lo repite constantemente. Pero ¿se puede hacer algo por esa persona? Yo creo que lo primero que hay que distinguir es que hay una contradicción. Si yo no creo en Dios, pues tampoco creo en el infierno, porque es parte de. Entonces, por la forma en la que a lo mejor se lo están expresando, a lo mejor es una especie como de esos jueguitos que a veces hacemos luego como personas y nada más por molestar a alguien, ya sé que le moleste y le voy a dar, ¿no? Pero si yo te digo, no, no creo en Dios, bueno, si no crees en Dios, entonces, ¿por qué crees en el infierno? Un auténtico ateo, un verdadero ateo, no tiene broncas con Dios, o sea, porque yo sé que no existe, digamos que yo fuera un ateo convencido, cierto, entonces, bueno, yo en mi convicción afirmo que Dios no existe y por lo tanto, si no existe Dios, aquí en este mundo está mi vida y cuando yo muero, pum, ahí se acabó, no hay más allá, no hay Dios, ¿no? Aquí yo creo que más bien la afirmación, digo, ahí está ya la contradicción con la que se manifiesta, ¿no? Pero la afirmación tiende a una especie de, a lo mejor molestar o de incomodar, porque pues sí, como dice, da escalofrío la atreverse a decir, ya tengo mi lugarcito allá apartado en el infierno, ¿no? Ese es un dicho. Lo que respaldan las palabras es lo que hay que analizar. Puede ser una persona que a lo mejor media bromista o media canija o lo que sea, pero si hay bondad, ahí está la gracia, por muy poquita que sea, ¿no? Que a lo mejor yo digo que la gente de la iglesia son bien quién sabe qué, que los padres quién sabe cuánto y que yo por eso no sé qué, pero hago cosas buenas, ¿no? A lo mejor si tengo la oportunidad de ayudar a alguien y lo hago, ahí está la gracia, ahí está ya Dios, ¿no? Aunque él diga, la persona diga, es que ya voy a apartar mi lugar allá, si de veras digamos, si yo literalmente quiero apartar mi lugar en el infierno, tendría que ser malo, malo, maldito, sin opción a tantita bondad siquiera, ¿no? Contra todos y me aprovecho de todos y creo yo, y eso también es una mera opinión, voy a ponerlo así, qué difícil es hablar de que haya alguien que sea malo. Es muy complicado. A lo mejor hay gente que se ha torcido, ciertamente, no sé, pongo un extremo, no sé, un secuestrador, está haciéndole daño a personas, pero incluso en ese daño que hace, lo hago para tener dinero. El dinero es algo bueno para mí, ¿no? Entonces, está torcida la mentalidad, pero así como que afirmar que alguien absolutamente es malo, se tiene que dejar la posibilidad, porque si no seríamos esclavos, pero creo que es muy difícil. En el caso que le ponen, la verdad, yo creo que pues, no hay que hacer realmente tanto caso, y más bien, bueno, la persona a lo mejor no lo dice, no tiene conciencia, pero todo lo bueno que tú haces por ayudar a alguien, por un gesto, por una palabra, por una amistad, hay amor. Si la persona es casada, si tiene hijos, hay amor. Tiene amigos, hay amor. Entonces, a veces son afirmaciones que lanzamos tan contradictoriamente, pero pues no aplica. Pongo otro ejemplo en torno a esto. Hay gente que opta por Satanás. Ahí sí. Y entonces en la opción por el demonio, sin negar a Dios, sin negar que Dios existe, pero optando por el demonio, eso de la Santa Muerte, el juego de la Ouija, y ya algo más grueso, no sé, ya el satanismo como tal. Bueno, una persona que practica todo esto, que hace opciones ya en ese sentido, la pregunta interesante es, ¿qué podemos hacer?
qué podemos hacer por esa persona, ¿no? Y pues yo creo que si fuera el caso en algún momento determinado, pues lo que podemos ofrecer es nuestra oración, pedirle a Dios por la persona, tratar de ser buenos con esa persona, porque con esa bondad a lo mejor se puede rescatar, se puede contagiar, pero pues más no, porque son opciones y una opción, sea cielo, infierno, es acto de libertad. Por ahí un poquito la cosa. Gracias, padre. Muy bien, vamos con Ofe. Gracias, padre, es que no puedo quitar mi micrófono. Bueno, pues yo en el sentido que usted comentaba de los sentimientos, obviamente, esa es la parte humana cuando pues físicamente estamos, pero yo con mi experiencia que algunas les he compartido de mi accidente, pues fue muy difícil, ¿no? Porque el simple hecho de no saber qué fue lo que pasó, qué sucedió, el tener pues en mi conciencia la partida de dos pequeñas, pues no fue fácil, ¿no? Pero se siente el remordimiento del alma y esos sentimientos de los que usted hablaba, sí se sienten humanamente. Entonces, pues es esa parte que nos hace acercarnos a esa infinita misericordia de Dios y sobre todo que cuando Dios dice fuego, se siente el fuego. Yo en mi corazón sentía arder mi corazón de verdad, digo, lo comparto y lo comparto con todo su amor porque Él estuvo presente, ¿no? Y el no saber qué fue lo que pasó humanamente, que pude evitar y no lo hice o no sé qué fue lo que pasó, eso, como dice, marca para siempre y marca la historia de vida, ¿no? El saber que Dios me perdona, que Dios es misericordioso conmigo, el saber que Él estuvo ahí, sentir fuego en mi alma, pero sobre todo sentir una paz que solamente Él sabe dar. Eso para mí fue más que una manifestación de que Él está con nosotros, de que Él te da la oportunidad siempre, pues de mirar hacia adelante y de verdad seguirte manifestando en su amor, ¿no? El hecho de que me hayan perdonado tantas personas, pues no fue fácil, eso lo sigo teniendo muy en lo profundo de mi alma, porque es en mi alma donde llevo todas esas cosas y digo, gracias Señor, gracias porque definitivamente, pues sin saber por qué pasó, pero ahora sí sé para qué pasó, porque Él te va dando esa sabiduría y esa parte del entendimiento y de su fortaleza y de su amor, el darte cuenta de todas esas cosas, esos sentimientos que se sienten, ¿no? Y los remordimientos y todas esas cosas, pues tenemos que profundizarlas muy en el alma, ¿no? Y saber que de verdad el estar con Dios es todo, porque Él te da la paz, Él te da lo que verdaderamente necesitas. Y bueno, pues sí, sí es importante que yo de manera experimental, Ofelia Figueroa sintió el fuego de Dios y yo sí sentía que mi corazón ardía, pero no en la muerte de mis chiquitas, ¿no? Sino en su paz, en su amor y se siente un fuego amoroso de calor y bueno, si yo lo sentí en la parte positiva, en la parte negativa del sentir esa parte de, pues, de la tristeza de la partida de las chiquitas, pues también, ¿no? Del remordimiento y de todo decir, ¿qué hice? ¿Qué me faltó hacer para que no pasara, ¿no? Entonces sí, sí es esa parte de que Dios se te va manifestando a lo largo de tu vida y te va dando esa paz, ¿no? Y ese querer estar con Él y de querer seguirlo a Él y de que con Él se puede todo, ¿no? Muchas gracias por compartir. Yo sé que esto es muy íntimo, muy personal y son cosas que no compartimos con cualquiera, ¿no? Y yo lo primero que le diría, pues le agradezco, ¿no? Hacerlo así a voz abierta ahorita aquí en la clase,
porque pues no es fácil, no es sencillo, no es de las cosas que uno lleva en el corazón y que se va viviendo. A mí me llamó mucho la atención en medio de esta experiencia tan dolorosa, que es ahí donde está precisamente el cambio, ¿no? En el sentido de cuando alguien, ese remordimiento es el mal, o cuando ese remordimiento se convierte en una ocasión de misericordia, ¿no? Y esa es la parte donde me remuerde lo que pasó, lo que hice, lo que pude haber hecho, lo que no debí de haber hecho, miles de preguntas que seguramente surgieron y surgirán, pero al final y al cabo, desde lo profundo del corazón surge algo que se llama arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, culpable o no, al final y al cabo es lo que hace que esa experiencia que es tan dolorosa se transforme también en algo, como decía, como ese fuego, pero ese fuego que quema en razón del Espíritu de Dios, ¿no? Que me consuela, que me fortalece, que me impulsa, que me empuja, ¿no? Y es bien distinto cuando se cierra el corazón, cuando la persona se pierde. Ahí yo ahorita que la escuchaba pensaba, por ejemplo, esa parte de Pedro y Judas. Pedro tiene esa facilidad, digámoslo así, del arrepentimiento, se arrepiente, pide perdón, ¿no? Judas se desesperó y la desesperación fue su perdición. No se dejó, digamos, cobijar, dejó que ese remordimiento se lo consumiera, se lo acabara y en la desesperanza, en la falta de esperanza, se perdió. En el caso de Pedro, la cosa, hubo también ese remordimiento por haber negado al maestro, pero se convirtió. Fue bien canalizado. Yo creo que es un poco esa experiencia. Estas realidades que son tan difíciles, tan dolorosas, se viven de manera distinta, ¿no? Un dolor cuando perdemos un ser querido, pues nunca se quita. Pero qué distinto cuando se vive con la esperanza o en la desesperación y pues por ahí yo creo que es otro efecto del infierno, ¿no? Esa desesperación absoluta que quema, que consume, que hace que se pierda todo y todos. Muchas gracias, Sofía. Gracias, padre. Vamos con Judith, ¿tienes su mano levantada? Ahora de la anterior. No, padre, es que me surge una duda. Ok. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Por ejemplo, con estas personas que se conocen a Dios, pero optan por Satanás, pues hay maldad en su corazón. ¿Cómo pueden sentir remordimiento? O si ellos han optado por el mismo mal. No sé. Sí, sí. Ese remordimiento surgirá en el momento final, en la muerte. Cuando entonces me dé cuenta de lo que perdí y que lo pude tener y no lo quise tener, y es ahí donde entonces chihuahuas, ¿no? No sé, vamos a poner un ejemplo muy banal. A lo mejor estamos dos gordos y decimos, vamos a ponernos a dieta, ¿no? Le digo, ay, no, yo no. Y a lo mejor de aquí adentro de un año, aquel gordo ya no es gordo y yo sigo gordo. Y entonces dentro de mí viene así como que chihuahuas, ¿no? De haber sabido si le hubiera hecho ganas y mendigo infeliz, él se ve bien y yo no, yo estoy todo, esa parte, ¿no? En el momento no tengo ese arrepentimiento. ¿Por qué? Pues porque según yo tengo mi opción, la estoy gozando, pero al final, cuando venga el final de los tiempos, cuando el que ha optado por el demonio se dé cuenta de lo que perdió y que pudo tener, que era suyo y lo dejó perder, es ahí donde surgirá ese remordimiento. Es ahí donde vendrá esa pena. No sé si con esto quedamos, Judy. Sí, padre, gracias. Perdón que no prenda la cámara, pero mi internet está muy fallo, entonces quedó peor. Claro, así se queda mejor para que se escuche bien. No se apure. Gracias. Vamos con Mago. ¿Tiene su manita? Sí, padre, nada más un comentario respecto al día de hoy. En la misa de hoy en la mañana comentaba el sacerdote, siendo el día de la Virgen de Fátima, y haciendo mención de uno de sus mensajes a los niños,
que el infierno existe, ¿verdad? Respecto a las personas que no creen, pues basta con mencionar esto de los mensajes a los niños, ¿verdad? Para que nos quede más claro los horrores que ellos les hizo reconocer la Virgen. Ahí nada más yo lo puntualizaría. El no creer no significa no porque no sea yo católico, que no sea yo cristiano, ¿no? La falta de fe sería también de obras. Porque a lo mejor, les decía yo ya en algunos momentos, puede haber una persona que diga que es atea, pero la verdad es muy buena persona. Hace cosas muy buenas, ¿no? Y Mateo 25 nos recuerda, seremos juzgados en las obras. Entonces, aunque la persona diga, no, yo no creo en Dios, pero la verdad es que tienes una vida admirable en ese sentido, o al menos media buena, para no poner tanta flor. Aunque diga no creo, su vida dice otra cosa, ¿no? Nada más puntualizar esa parte. Sí, paz. Muy bien, Mago. Vamos con Lolita. Sí, padre. Bueno, es que casualmente, digo, yo no sé si es casualmente, la semana pasada no tuvimos esta clase. Hoy, un día tan importante para nosotros que conformamos la iglesia, celebrar las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima. Bueno, pues una de las situaciones que le mostraba a los pequeños fue eso, ¿no? El infierno que ellos vieron, como usted nos comentaba hace un rato, ¿no? No propiamente como un lugar, sino como el estado de vida de las almas. Y bueno, me vino a la mente también algunos pasajes de la novela de la Divina Comedia, de que cuando usted comentó lo de las penas no serán iguales para todos, ¿no? Todo depende de la gravedad de la culpa. Y me imagino en ese círculo que muchas almas pudieran estar y finalmente todos, aunque en el infierno ya no hay oportunidad de retorno, ese lugar me recuerda que pudiera haber alguna posibilidad por ahí o algo semejante al purgatorio para que esas almas que dependiendo del círculo en el que se encuentran puedan ser rescatadas. No. Eso ya una vez que se llegó al infierno, usando esas palabras de Dante Alighieri, sea el círculo que fuera, ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta. Porque se dio una opción última. En su momento lo vamos a ver. En el momento de la muerte se optó por eso y fue un rechazo total a Dios. Entonces, en la fe, de acuerdo a la escritura, les decía yo, cuando vemos ese ejemplo del rico de Pulón y Lázaro, ¿no? De allá para acá, ni de aquí para allá. A lo que me refería específicamente es, por ejemplo, aún en el mismo infierno, en el círculo que te toque, hay posibilidad de que puedas estar en un lugar de menos castigo. Es que acá, si sirve un poco el ejemplo, vamos a pensar que tengo dos recipientes, dos vasos, ¿sí? Hagan de cuenta que ese es un vasito, ¿no? Entonces son vasos distintos, uno cuadradito, el otro redondito, a cuál le cabe más, ¿no? Entonces aquí no se trata de ver a cuál le cabe más, quién va a sufrir más o quién va a gozar más. Lo que importa es que van a estar llenos. Entonces a lo mejor que usted tiene, digamos, tiene más capacidades, está en un círculo más abajo que este. Pero en el fondo, como van a estar llenos, el sufrimiento en ese sentido, pues es total. Lo mismo sufren porque sufren en plenitud. Pueden por decir así la comparación. Sí, y otro detalle, bueno, eso para mí es muy importante, y otro que nos comentaban también en alguna ocasión en una clase y en la Escuelita de la Fe también, que el error más grande que cometemos es el creer que el infierno no existe y que el enemigo de eso se vale, de ese gran error para seguir ganando adeptos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, a mí es un tema que sí me horroriza,
porque tuve una experiencia hace 15 días justamente con unos chicos. Una de las niñas dijo, oiga maestra, ¿es verdad que el diablo es muy guapo? Y tan guapo es que Dios le tiene envidia. Y bueno, pues ya me tuve que enrollar con ellos para tratar de sacarlos de ese error, ¿no? Porque finalmente pues es algo muy fuerte que me hace mucho ruido porque los chicos están tan constantes en algunos medios que hay un error terrorífico del cual ellos van creyendo que es una realidad y se escapan de del verdadero objetivo que es encontrarse, buscar a Dios, conocerlo un poquito más. Y bueno, pues a mí sí me preocupó muchísimo, ¿no? ¿Qué le podría yo contestar en este caso a la niña? Tiene 12 años. Bueno, esa parte de el infierno y el demonio, ¿no? Había como que hacer ahí la distinción. Estamos brincando ya a la persona del demonio, no tanto al infierno. Si el demonio es guapo, pues para empezar el demonio es un espíritu. Y al ser un espíritu no tiene materia. No puedo juzgar su belleza en ese sentido como juzgamos la belleza física de las personas. No hay una comparación. La segunda realidad es ver en qué consiste la belleza. Para que yo afirme que algo es bello, tiene que haber criterios. Y esos criterios tienen que ser objetivos. Porque entonces, bajo el criterio mío, a lo mejor una persona guapa tiene estas características y bajo el criterio de otra persona, pues tiene otras. Entonces, habría que tener ahí uniformidad. Bueno, ¿quién es guapo? ¿Quién es guapa? ¿De acuerdo a qué criterio? Y eso nos va a hacer caer en la cuenta que la belleza va más allá de lo físico. El ser guapo es algo que es pasajero. Entonces, yo le puedo decir así a los niños, mira, pues sí, a lo mejor es más guapo, se la puedo poner así, pero acuérdate que el agua pura no dura toda la vida. Y esa es la mentira, esa es la trampa que pone él, ¿no? Que se pone más atractivo, más seductor. Y hablando de Dios que siente envidia, pues ahí totalmente es contrario a su naturaleza. Dios no siente envidia porque es totalmente bueno y como él sabe que esta agua pura es pasajera, entonces él tiene una belleza más grande, ¿no? Que es estar con él en esa comunión, en esa paz. Y por ahí Sí, de más. hecho, bueno, perdón, y era lo que yo le comentaba a la niña, puede ser el bello, pero finalmente Dios mismo le ha dado el ser bello a él, pero él es la belleza, Dios es la belleza, el que nos otorga a cada uno. Y sí, precisamente le comentaba yo a él, a veces el mal se nos presenta en cosas hermosas. Un ejemplo, un amigo sacerdote benedictino que tengo, me platicaba una ocasión que estando en un congreso en el Vaticano de puros exorcistas, se le acercó a él una mujer, pero verdaderamente, dice, era una belleza. Y se acercó y me dijo con una voz tan transformada, ¿y tú qué haces aquí? Entonces yo le puse ese ejemplo a la niña, ¿no? Le digo, podemos encontrar cosas muy bellas, pero no precisamente por eso tiene que ser bueno. Quizás el término para apuntalarlo no solamente es la belleza, es la cuestión seductora, es la cuestión que me atrae, que me seduce, pero que al final pues se va a revelar, ¿no? Sí, Entonces, padre. al final sale. Muchas gracias. Muy bien, termino yo con esta pregunta que se hace precisamente de Dostoyevsky, ahí en la novela de los hermanos Karamazov, que hace esta narración. Entonces, dice la pregunta, padres míos, me pregunto a mí mismo, ¿qué es el infierno? Y responde el autor, lo defino así, el sufrimiento de no poder amar ya. Así lo sintetiza este autor, ¿no? El infierno es el sufrimiento de no poder amar ya. Ya no puedo. Ahí viene el sufrimiento. Vamos pues a concluir. Vamos a hacerlo con la oración que viene ahí en la guía. Viene una oración, dice, para que Dios me libre del infierno. Vamos a usar esa oración.
Señor y Dios mío, tú me amas y quieres que te ame, pero la torpeza de mi condición humana no me permite apreciar en esta vida todo lo que significa poder amarte. Vivo consagrado a ti, entregado a ti. Por eso muchas veces te he abandonado. He vivido una vida indiferente, prescindiendo de ti, olvidado de ti, buscando y amando solo las cosas de la tierra. Por eso elevo hoy a ti mi plegaria, para que me hagas sentir lo que significa vivir eternamente apartado de ti, estar privado para siempre de tu amor, eso que en el lenguaje humano llamamos el infierno eterno. Quiero que me hagas presentir ya en esta vida los tormentos de ese infierno que tantas veces merecí por mis pecados. Quiero bajar ahora a él en espíritu para no bajar a él con cuerpo y alma por toda la eternidad. Haz que mi corazón tiemble siempre ante esos tormentos eternos, para que si alguna vez me olvidare de tu amor, por lo menos el temor de perderte para siempre me aparte del pecado. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.